La madrugada huele a aceite quemado y a lluvia sucia. En un taller angosto, escondido detrás de una cortina de lámina ondulada, un cilindro metálico comienza a vibrar como si tuviera un corazón adentro. No es el temblor de un motor común. Es un zumbido fino, casi eléctrico, que se mete en los dientes. Sobre la mesa, los tornillos tiemblan y caminan solos hacia el borde. Una lámpara desnuda cuelga del techo, balanceándose, proyectando sombras largas en las paredes manchadas de hollín. Y entonces, por un segundo, el aire cambia. Se siente más frío, más pesado, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia un lugar sin sol. Hay 3 hombres mirando en silencio. Uno trae traje oscuro y corbata apretada, sudando a pesar del frío. Otro sostiene una libreta, pero no escribe. Aprieta el lápiz como si fuera un arma. El tercero no deja de ver el reloj. Ninguno parece venir a comprar nada. En el suelo, junto a la mesa, un radio portátil chisporrotea con interferencia, como si algo estuviera mordiendo la señal. Y en medio de ellos, con las manos negras de grasa y las uñas rotas, un mexicano de voz baja ajusta una válvula hecha con piezas que no deberían encajar. Cobre, cerámica, un imán rescatado de un aparato viejo, soldaduras torcidas como cicatrices. Les dice una frase que suena a locura y a promesa. Si esto aguanta 30 segundos, ya no estamos hablando de la Tierra. Hola amigo y amiga, bienvenidos a la Industria Olvidada. Hoy vamos a entrar a una historia que parece inventada, pero que nació en una época real, dura y cruel con los soñadores. Porque en los años 70, hablar de vida extraterrestre en voz alta era suficiente para que te cerraran puertas, te pusieran apodos o te señalaran como estafador. Y hablar de viajar a las estrellas era peor. Era decir, frente a científicos y burócratas, que todos estaban equivocados, que el universo no estaba tan lejos como lo pintaban en los libros. Piensa en el mundo de ese tiempo. Guerra fría, paranoia, vigilancia, secretos. La carrera espacial ya había mostrado su músculo con los alunizajes, sí, pero también había dejado claro el límite. Los cohetes químicos eran bestias hambrientas, toneladas de combustible para empujar apenas unos minutos. Eran explosiones controladas, no motores para cruzar el vacío durante años. Para ir a otra estrella, incluso la más cercana, hacía falta una idea que sonaba prohibida, otra forma de empuje, otra relación con la energía, otra física aplicada con precisión quirúrgica. Y en México, además, no existía un camino oficial para eso. No había un ecosistema que cuidara a un inventor raro. Había crisis, desigualdad, talleres improvisados y la regla no escrita de siempre. No sueñes demasiado alto, porque te vas a caer. Por eso lo imposible no era solo técnico, era social, era económico, era psicológico. En los 70, un hombre sin apellido famoso, sin instituto detrás, sin uniforme ni credenciales, no debía estar hablando de un motor que pudiera abrirle un atajo al cosmos. No debía estar atrayendo miradas de gente con traje que no se presenta. No debía estar haciendo que un radio falle justo cuando su máquina despierta. Y sin embargo, ahí está, respirando despacio, escuchando el canto agudo del metal, con el presentimiento de que si ese cilindro revienta, no solo se quema un taller, también se quema su última oportunidad de que alguien lo tome en serio. Porque lo que vas a escuchar hoy no trata de platillos voladores vistos en el cielo. Trata de algo más incómodo. Un mexicano que, cuando casi nadie creía en visitantes de otros mundos y la ciencia oficial cerraba filas, se atrevió a diseñar un motor pensando no en una carretera, ni en un avión, sino en el camino oscuro entre las estrellas. Y la pregunta que abre esta historia es simple, pero peligrosa. ¿Qué fue exactamente lo que encendió esa noche? ¿Y por qué, después, tantos quisieron que se apagara para siempre? Para entender por qué aquel motor zumbaba de esa manera esa noche lluviosa, tenemos que retroceder 20 años. Tenemos que irnos a un México distinto, de color sepia y polvo, lejos de las luces de neón de la capital. Estamos en 1952, en un pueblo donde el tiempo parecía caminar más lento. Mientras los otros niños de su edad pateaban pelotas de trapo o corrían detrás de los perros callejeros, Humberto, llamémosle así porque su nombre real se perdió entre archivos clasificados y el olvido deliberado, pasaba las tardes con la cabeza metida en la basura. Pero no era basura para él. Para Humberto, un ventilador roto era una anatomía que estudiar.
Una radio muda era un rompecabezas que le pedía a gritos ser resuelto. Cuentan que a los 10 años ya había reparado la bomba de agua del vecindario usando solo alambre recocido y ligas de hule, entendiendo intuitivamente principios de presión y flujo que a los ingenieros titulados les tomaba semestres comprender. Sus manos siempre estaban negras, manchadas de esa grasa vieja que se incrusta en las huellas dactilares y no sale ni con aguarrás. Creció con el olor constante a cobre fundido y madera quemada. No era un niño prodigio de esos que tocan el violín en teatros. Era un prodigio de la necesidad, un genio de la supervivencia técnica. Si algo se rompía en casa, no había dinero para comprar otro. Había que abrirlo, destriparlo y obligarlo a funcionar. Esa fue su primera escuela, la escuela de «hazlo funcionar o no comemos». Cuando llegó a la adolescencia y logró mudarse a la Ciudad de México para estudiar, la inmensidad del Distrito Federal no lo asustó, lo alimentó. Ingresó al Instituto Politécnico Nacional, el glorioso Poli, cuna de las mentes más brillantes de la clase trabajadora mexicana. Pero Humberto era diferente, incómodo. Mientras sus compañeros memorizaban fórmulas para pasar el examen, él cuestionaba a los profesores a mitad de la clase. Preguntaba por qué los motores de combustión interna desperdiciaban el 70% de la energía en calor inútil. Preguntaba por qué seguíamos quemando dinosaurios líquidos cuando el universo entero vibraba con electromagnetismo. Lo miraban como se mira a un loco, con esa mezcla de lástima y fastidio. «Siéntese, joven, y limítese al temario», le decían. Pero él ya no podía limitarse. Su obsesión no nació de una película de ciencia ficción. Nació de la frustración. Humberto trabajaba de día en un taller mecánico en la colonia Doctores, una zona brava, llena de refacciones robadas y aceite en el suelo. Ahí, reparando viejos Fords y Chevrolets, vio la ineficiencia humana en su máxima expresión. Veía pistones subiendo y bajando, explosiones violentas, humo negro, ruido ensordecedor. Todo para mover una caja de metal a 80 kilómetros por hora. Le parecía primitivo. Le parecía insultante para la inteligencia humana. «Tiene que haber una forma más elegante», escribía en sus cuadernos manchados de mole y grasa. Fue a finales de los 60, en medio de la agitación estudiantil y las Olimpiadas, cuando su mente hizo el clic definitivo. Empezó a devorar libros de física avanzada, textos traducidos del ruso y del alemán que conseguía en librerías de viejo en el centro. No buscaba platillos voladores ni hombrecitos verdes, buscaba física. Buscaba cómo anular la inercia. Leía sobre los avistamientos ovni que llenaban los periódicos sensacionalistas, pero no los leía con miedo, sino con envidia técnica. Si esos objetos existían, razonaba él, no volaban quemando gasolina, no tenían tubos de escape, se movían manipulando el campo que los rodeaba. Y si era física, se podía replicar, se podía construir. Humberto se convirtió en un hombre solitario. Dejó de ir a fiestas, dejó de ver amigos. Su pequeño departamento se transformó en un laboratorio clandestino. La cama estaba cubierta de diagramas, la mesa de la cocina llena de bobinas de cobre y capacitores cerámicos. Comía poco, dormía menos. Sus ojos empezaron a tener ese brillo febril de quien ve cosas que los demás ignoran. Se gastaba el sueldo de la semana en imanes industriales y en pagarle a torneros para que le hicieran piezas con especificaciones absurdas, piezas que no parecían servir para nada en este mundo. Era un nadie, un mecánico de barrio con educación trunca y una mente que viajaba más rápido que la luz. Un hombre invisible para la sociedad, pero que estaba a punto de desafiar las leyes de Newton en un cuarto de 3x3. La gente veía a un tipo sucio y cansado. Nadie sabía que dentro de esa cabeza se estaba gestando el plano de una nave estelar. La idea no le cayó como un rayo divino. Fue más bien como una infección. Empezó con una pregunta sencilla que no lo dejaba dormir. Si la gravedad es una fuerza, ¿por qué solo sabemos obedecerla y no contradecirla? Humberto estaba fascinado con el concepto de resonancia electromagnética. Había leído sobre Nikola Tesla, claro, pero también sobre experimentos oscuros de la Segunda Guerra Mundial, sobre la posibilidad de crear un campo que aislara un objeto de la masa terrestre. No quería volar apoyándose en el aire como un avión. Quería literalmente cancelar el peso. Quería que el objeto olvidara que la Tierra lo estaba jalando hacia abajo. La primera vez que lo mencionó en voz alta fue en una cantina cerca de la universidad,
rodeado de humo de cigarro y olor a tequila barato. Estaba con 2 excompañeros ingenieros, tipos pragmáticos que ya trabajaban para el gobierno o para empresas de construcción. Humberto, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, sacó una servilleta y empezó a dibujar. «No necesitamos propulsión», les dijo, golpeando la mesa con el dedo índice sucio. «Necesitamos repulsión. Si logramos hacer vibrar el casco a la frecuencia correcta, el aire deja de ser un obstáculo. El objeto se desliza, como jabón mojado». Sus amigos se rieron. No fue una risa cruel, sino esa risa condescendiente, de palmada en la espalda, que duele más. «Bájale a las copas, Beto», le dijo uno. «Eso es cuento chino. Necesitas un reactor nuclear para generar esa energía, y tú vives en un departamento rentado». Le dijeron que se dejara de fantasías, que mejor buscara una plaza en la Comisión de Electricidad, que ahí pagaban seguro y aguinaldo, que los extraterrestres y los motores mágicos eran para las películas gringas, no para un mexicano que apenas llegaba a fin de mes. Pero el rechazo funcionó como gasolina. Humberto salió de esa cantina no con vergüenza, sino con rabia, una rabia fría y calculadora. Si la teoría académica decía que era imposible, entonces la academia estaba ciega. El problema técnico era monumental. Necesitaba generar un campo magnético rotatorio de altísima frecuencia, pero sin las inmensas bobinas que usaban las centrales eléctricas. Necesitaba miniaturizar una tormenta, y necesitaba materiales que aguantaran ese estrés sin derretirse. El desafío principal era la sincronización. Imaginemos que tienes 1000 pequeños imanes y necesitas que todos giren exactamente al mismo tiempo, con una precisión de microsegundos, para crear un vórtice. Si uno solo fallaba, el sistema colapsaba, o peor aún, explotaba. Humberto no tenía computadoras para controlar eso. No había microchips avanzados en el México de los 70 al alcance de un civil. Todo tenía que ser analógico. Todo tenía que ser mecánico y eléctrico, ajustado a mano, oído y puro instinto. Era como intentar construir un reloj suizo usando herramientas de plomero. Fue a tocar puertas. Primero, intentó hablar con un profesor del Politécnico que respetaba. El viejo académico miró los planos durante 2 minutos, se quitó los lentes y suspiró. «Hijo, esto viola la termodinámica tal como la conocemos. Si presentas esto, te van a quitar el título, no a dar fondos». Luego fue a una dependencia de gobierno encargada de tecnología. Ni siquiera pasó de la secretaria. «El ingeniero no recibe inventores sin cita», le dijeron, mirándole los zapatos gastados. Nadie veía el diseño. Todos veían al diseñador. Veían su ropa modesta, su piel morena, su falta de pedigrí científico. La soledad del innovador es un desierto silencioso. Humberto entendió que estaba solo en el ring. Nadie iba a darle $1.000.000. Nadie iba a prestarle un laboratorio de la UNAM. Tenía que construir lo imposible con lo que tenía en los bolsillos. Y lo que tenía en los bolsillos eran monedas, pelusa y una terquedad a prueba de balas. Decidió que si el mundo no le daba los materiales, él los arrancaría de donde fuera. Si no había dinero para comprar superconductores, él inventaría algo mejor con chatarra. Esa noche, en su pequeño cuarto, rompió la servilleta de la cantina y empezó un dibujo nuevo, más grande, más complejo. Ya no era una teoría, era un plano de construcción. La guerra contra la gravedad había comenzado. Humberto se convirtió en una sombra que recorría los deshuesaderos de la zona industrial de Catepec y Tlalnepantla. Mientras la ciudad dormía o veía las telenovelas, él caminaba entre montañas de chatarra oxidada, buscando tesoros que para otros eran basura. Necesitaba cobre de alta pureza, no el cableado barato que se vendía en las ferreterías de la esquina. Lo encontraba arrancando las entrañas de viejos transformadores industriales quemados, peleándose con ratas y perros callejeros por el derecho a hurgar en los restos de maquinaria pesada. Sus manos se llenaron de cortes infectados por el metal oxidado, heridas que él mismo se cauterizaba con la punta de un cigarro o con un chorro de alcohol, porque no tenía tiempo ni dinero para ir al médico. El tétanos era una preocupación menor. La prioridad era la conductividad. Su departamento dejó de ser una vivienda humana. Vendió el sofá, la televisión y hasta la cama para hacer espacio. En el centro de la sala, instaló un torno de segunda mano que hacía vibrar todo el edificio cada vez que lo encendía.
Los vecinos golpeaban las paredes, gritando insultos, amenazando con llamar a la policía por el ruido infernal que no cesaba ni a las 3 de la mañana. Pero Humberto ya no oía los gritos, solo escuchaba la fricción del metal. Tenía que fabricar unos discos de una aleación específica, una mezcla de aluminio y bismuto que, según sus cálculos, reaccionaría al campo electromagnético creando un efecto de flotabilidad. Como no existía nadie en México que fundiera eso a medida, decidió hacerlo él mismo en la estufa de su cocina. Imagina la escena. Un hombre delgado, casi esquelético, con gafas protectoras empañadas por el calor, derritiendo metales tóxicos en ollas de peltre sobre la llama azul del gas doméstico. El aire del departamento era irrespirable, una mezcla densa de vapores metálicos y ozono que le hacía toser sangre por las mañanas. Pero cada disco tenía que ser perfecto. Si había una burbuja de aire microscópica dentro del metal, el disco se desintegraría al alcanzar las 20.000 revoluciones por minuto. Humberto pasaba noches enteras puliendo las superficies con lijas de agua, frotando hasta que las yemas de sus dedos sangraban y manchaban el metal plateado de rojo. Era una labor de preso, una repetición infinita y dolorosa, bajo la luz parpadeante de una bombilla de 60 watts. El primer prototipo no parecía una nave espacial, parecía una bomba casera. Era un amasijo de cables gruesos como serpientes negras, conectados a una batería de camión y a una serie de capacitores que había rescatado de equipos de rayos X desechados por hospitales. La estructura principal estaba sostenida por madera y cinta aislante. Era feo, tosco y peligroso. Cuando Humberto conectó el interruptor por primera vez, no hubo magia. Hubo un chispazo cegador y una explosión sorda que lo lanzó contra la pared opuesta. El olor a plástico quemado inundó el cuarto en segundos. Uno de los capacitores había reventado como un petardo, llenándole la cara de hollín y dejándole un zumbido permanente en el oído izquierdo. Cualquier persona cuerda habría renunciado ahí mismo, mirando el humo salir de meses de trabajo y ahorros destruidos en un segundo. Pero la cordura ya no habitaba en ese piso. Humberto se levantó, se limpió la cara con un trapo sucio y, cojeando, se acercó a la mesa para ver qué había fallado. No lloró, no maldijo. Simplemente sacó su libreta y anotó. El aislamiento del estator es insuficiente. Necesito barniz dieléctrico de mayor grado. Esa misma noche, sin haber comido nada más que una tortilla fría en todo el día, empezó a desmontar el desastre para rebobinar el núcleo, vuelta por vuelta, dolor por dolor. El problema técnico más grave no era la electricidad, sino la vibración. Al intentar girar los discos, el eje principal, que había improvisado con la transmisión de un viejo Datsun, empezaba a oscilar violentamente. Era el baile de la muerte. Si no lograba estabilizar el eje central, la fuerza centrífuga convertiría su motor en una granada de fragmentación llena de metralla metálica. Intentó compensarlo con contrapesos de plomo, pegándolos con resina epóxica, equilibrando el sistema como quien equilibra una llanta, pero con una precisión 1000 veces mayor. Fracasó 1, 2, 10 veces. Cada fallo significaba volver a los deshuesaderos, volver a mendigar chatarra, volver a fundir, volver a pulir. Su cuerpo se consumía, su ropa le quedaba grande y su mirada se volvía cada vez más fija, más aterradora. Estaba construyendo una llave para las estrellas usando basura, y la basura se resistía a ser algo más que basura. Llegó el punto de quiebre. El invierno de 1973 fue cruelmente frío en la Ciudad de México, y en el departamento de Humberto ya no había gas ni para calentar agua, mucho menos para fundir metal. Se había gastado hasta el último peso de sus ahorros y llevaba 2 meses sin pagar la renta. El dueño del edificio, un hombre gordo y de bigote agresivo, ya le había dado el ultimátum. O pagaba el viernes o sus porquerías terminaban en la banqueta. Humberto miró su creación incompleta. El estator rebobinado brillaba con un cobre nuevo y esperanzador, pero el eje central seguía siendo un desastre inestable. Le faltaba una pieza clave, un rodamiento cerámico de alta precisión que pudiera soportar la fricción sin calentarse. Una pieza que solo se conseguía en catálogos industriales alemanes y costaba lo que él ganaba en 3 años. Estaba sentado en el suelo, temblando de frío y hambre, con la cabeza entre las manos. Pensó en vender el cobre. Pensó en rendirse y volver al taller mecánico, pedir perdón, agachar la cabeza y aceptar que los pobres no vuelan.
La desesperación física es un monstruo que te susurra que nada vale la pena si tienes el estómago vacío. Estuvo a punto de desarmar todo cuando sonaron 3 golpes secos en la puerta. No eran golpes de cobrador furioso, eran golpes tímidos, casi respetuosos. Al abrir, se encontró con un rostro conocido pero inesperado. Era don Anselmo, el viejo relojero del barrio. Un anciano de manos temblorosas y gafas gruesas como fondos de botella, que tenía un localito minúsculo a 2 cuadras. Humberto le había llevado alguna vez piezas pequeñas para que las maquinara en su torno de precisión. Don Anselmo entró al departamento, vio el caos, vio la máquina monstruosa en la mesa, vio la miseria de Humberto y no dijo nada. Se quitó la boina, caminó hacia el motor y lo examinó con ojo clínico. «He escuchado el ruido, hijo», dijo el viejo con voz rasposa. «Todo el barrio lo escucha. Dicen que estás loco. Dicen que haces brujería». Don Anselmo tocó suavemente el eje torcido. «Pero yo conozco el sonido de alguien que busca la perfección, y sé que este eje no sirve». El anciano metió la mano en el bolsillo de su saco raído y sacó un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de tela. Lo desenvolvió con cuidado sobre la mesa sucia. Era un rodamiento. No era alemán, ni nuevo. Era una pieza recuperada de un antiguo cronómetro marino, una joya de ingeniería mecánica hecha de zafiro industrial y acero templado, pulida hasta lo imposible. «Esto», dijo don Anselmo, «lo guardé 40 años para un reloj que nunca construí. Aguanta lo que sea. Úsalo». Humberto intentó negarse, balbuceó que no tenía cómo pagarlo. El viejo le puso una mano en el hombro, una mano ligera como papel. «No me pagues con dinero, págales a ellos». Señaló hacia la ventana, hacia el cielo gris de la ciudad. «Demuestra que aquí abajo también sabemos mirar hacia arriba». Ese gesto, esa fe ciega de un relojero viejo que vio en un loco a un colega, fue el combustible que le faltaba. Con el rodamiento de zafiro instalado, el trabajo se volvió frenético. Humberto y don Anselmo trabajaron hombro con hombro durante 3 días seguidos sin dormir. El viejo aportó una paciencia milimétrica que Humberto, en su desesperación, había perdido. Ajustaron las tolerancias con papel de fumar, calibraron los imanes usando una brújula y el pulso del anciano. El motor dejó de ser un monstruo de Frankenstein y empezó a parecer una obra de arte industrial. Cada tornillo fue apretado con amor, cada cable soldado con devoción. La noche del jueves, horas antes de que el casero viniera a desalojarlo, terminaron. El dispositivo estaba listo. No era grande, apenas del tamaño de una sandía, pero pesaba como si estuviera hecho de plomo puro. Lo montaron sobre una base de madera reforzada, atornillada a la mesa con pernos de acero. Conectaron la fuente de poder. El aire en el cuarto se sentía eléctrico, cargado de estática que erizaba los vellos de los brazos. Humberto miró a don Anselmo, quien asintió con una sonrisa nerviosa. Era el momento. No había cámaras de televisión, no había científicos de la NASA, no había cuenta regresiva. Solo 2 hombres sucios, un cuarto frío y un interruptor que podía cambiar la historia o matarlos a los 2. Humberto respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y bajó la palanca. Al principio no pasó nada, solo el zumbido grave de los transformadores chupando la corriente del edificio, haciendo parpadear la luz del techo como si fuera a morir. Luego comenzó el sonido, un silbido bajo, ascendente, que no venía del aire sino del metal mismo. Los discos de aleación empezaron a girar, primero despacio, reflejando la bombilla en sus superficies pulidas, y luego acelerando hasta convertirse en borrones plateados. El voltímetro en la mesa saltó. 1000 revoluciones, 5000 revoluciones, 15000 revoluciones. El rodamiento de zafiro de don Anselmo aguantaba estoicamente, sin una sola vibración, sin un solo quejido. Era una rotación perfecta, silenciosa y letal. Pero entonces, algo cambió. A las 20.000 revoluciones el sonido desapareció. Simplemente se cortó, como si el motor hubiera entrado en una burbuja de vacío. Humberto sintió que se le tapaban los oídos, como cuando uno baja rápido de una montaña. Miró al viejo relojero y vio el terror en sus ojos. Los tornillos sueltos que estaban sobre la mesa, tuercas, arandelas, virutas de metal, empezaron a flotar. No salieron disparados, se levantaron suavemente, a unos centímetros de la madera, y se quedaron ahí, suspendidos, girando lentamente sobre su propio eje, como planetas en miniatura orbitando un sol invisible. Humberto acercó la mano, temblando.
Sentía un frío intenso emanando del aparato, un frío que le mordía la piel a pesar del calor que debían estar generando los circuitos. Empujó el acelerador al máximo. El dispositivo, esa sandía de metal y bobinas atornillada a la base de madera, dio un tirón brutal hacia arriba. La mesa de trabajo, una bestia de pino macizo que pesaba más de 50 kilos, crujió. Las patas delanteras se levantaron del suelo. Estaba jalando la mesa entera. El motor no solo había anulado su propio peso, estaba generando una fuerza de sustentación que desafiaba cualquier cálculo lógico. Era antigravedad. Pura, bruta y real. Nacida en un cuarto de azotea en la colonia Doctores. «¡Apágalo, Beto! ¡Se va a romper!», gritó don Anselmo cubriéndose la cara. La madera de la base empezaba a astillarse bajo la tensión. Los pernos de acero chillaban, estirándose como chicle. Pero Humberto no podía moverse. Estaba hipnotizado por el brillo azulado, una especie de corona de ionización que había aparecido alrededor de los discos giratorios. Era la luz de Cherenkov, o algo parecido, brillando en la oscuridad de su miseria. Por un momento, vio el futuro. Vio naves enormes, silenciosas, cruzando el cielo de la Ciudad de México sin quemar combustible. Vio ciudades flotantes, vio la humanidad liberada del suelo. Y entonces, el sistema eléctrico del edificio no aguantó más. Hubo un estallido seco en la caja de fusibles del pasillo. La oscuridad fue total e instantánea. El zumbido murió en un gemido descendente, mientras los discos perdían inercia. La mesa cayó de golpe contra el suelo, haciendo retumbar el piso. Las tuercas y tornillos que flotaban cayeron como lluvia metálica. En el silencio oscuro, solo se escuchaba la respiración agitada de los dos hombres y el olor acre a ozono y madera quemada. Humberto tanteó en oscuridad hasta encontrar la mano del viejo. Estaban vivos. Y lo habían logrado. Por unos segundos, habían roto las cadenas de la tierra. Pero el éxito tiene un eco peligroso. Esa noche, el apagón no fue solo en su edificio. Se extendió a 3 manzanas a la redonda. Y una sobrecarga electromagnética de esa magnitud, con una firma tan extraña, no pasa desapercibida. A la mañana siguiente, no llegó el casero a cobrar la renta. Llegaron 3 camionetas negras, sin logotipos, que se estacionaron frente al edificio. Hombres de traje gris, con cortes de cabello militar y gafas oscuras, subieron las escaleras de 2 en 2. No tocaron la puerta. La abrieron de una patada. Humberto estaba dormido sobre la mesa, abrazado a su motor. Despertó con el cañón de un arma en la cara. No le preguntaron su nombre, no le leyeron sus derechos. Empezaron a desconectar todo, con una eficiencia fría y profesional. Guardaron el motor en una caja metálica forrada de plomo. Recogieron cada cuaderno, cada plano, cada servilleta dibujada. Barrieron el suelo para llevarse hasta las virutas de metal. Don Anselmo intentó detenerlos en la entrada, gritando que eso era propiedad privada, que era un robo. Uno de los hombres lo empujó suavemente contra la pared y le dijo en voz baja: «Viejo, váyase a su casa y olvide que vino aquí. Por su bien, esto nunca pasó». A Humberto lo sacaron con una capucha en la cabeza. Lo subieron a una de las camionetas y el convoy arrancó, perdiéndose en el tráfico de la mañana capitalina. Los vecinos miraban desde las ventanas, asustados, pero nadie llamó a la policía. En el México de los 70, cuando venían los hombres de negro, uno aprendía a no ver nada. El departamento quedó vacío, como si nadie hubiera vivido ahí, como si nadie hubiera soñado ahí. Lo que siguió no fue una cárcel, sino un limbo burocrático. Humberto pasó semanas en una instalación sin ventanas, en algún lugar que olía a desinfectante y café rancio. No lo torturaron físicamente, al menos no como se tortura a los criminales. Su tortura fue psicológica. Lo interrogaban durante horas, no para saber cómo funcionaba su máquina, sino para saber quién se la había dado. ¿Fueron los rusos?, preguntaban una y otra vez. ¿Recibiste planos de algún contacto en la embajada soviética? No podían concebir, en sus mentes cuadradas por la paranoia de la Guerra Fría, que un mecánico mexicano hubiera deducido los principios de la propulsión de campo por su cuenta. Para ellos era imposible. Tenía que ser espionaje. Cuando finalmente entendieron que no había espías, que Humberto era un genio autodidacta, la estrategia cambió. Le ofrecieron un trato faustiano. «Tu tecnología es un riesgo para la seguridad nacional», le dijo un general de mirada cansada, poniendo una carpeta sobre la mesa metálica.
Imagínate si esto cae en manos equivocadas. Terroristas haciendo levitar bombas, aviones comerciales cayendo del cielo por interferencia magnética. No podemos permitir que esto salga a la luz. Le ofrecieron un puesto oscuro en un departamento de investigación energética del Estado, un sueldo decente y el olvido. La condición era absoluta. Nunca más volvería a construir el motor. Nunca más hablaría de él. Los planos serían archivados para estudio futuro. Humberto, roto, aceptó. ¿Qué opción tenía? No tenía dinero, no tenía poder, y su única prueba, el motor, había desaparecido en las entrañas de alguna bodega gubernamental. Salió de ahí meses después, con el pelo canoso y la mirada apagada. Volvió al mundo, pero ya no era el mismo. Trabajó durante años como técnico de mantenimiento en una paraestatal, arreglando calderas y aires acondicionados. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida normal. Pero sus vecinos decían que a veces, en las noches de tormenta, veían al viejo Humberto subir a la azotea y quedarse mirando el cielo durante horas, con lágrimas en los ojos, susurrando fórmulas que nadie entendía. El legado de Humberto no está en los libros de historia ni en museos de ciencia. Su nombre no aparece junto a Newton o Einstein, pero su historia sobrevivió en susurros, en leyendas urbanas que circulan entre los ingenieros viejos del Politécnico y los mecánicos de la Doctores. Se dice que la tecnología no se perdió del todo. Se rumorea que ciertos avances inexplicables en drones militares décadas después, o ciertos proyectos secretos de propulsión en el desierto de Nevada, tienen una huella digital extraña. Una solución técnica que no parece alemana ni americana, sino nacida de la improvisación genial de quien no tiene nada. Don Anselmo murió años después, llevándose a la tumba el secreto del rodamiento de zafiro. Pero antes de morir, le contó la historia a su nieto. Le dijo que una vez, en un cuarto sucio de la Ciudad de México, vio a la humanidad romper sus cadenas. Le dijo que no importa lo que digan los libros. La gravedad no es una ley, es una sugerencia, y un mexicano tuvo el valor de desobedecerla. Hoy, cuando mires al cielo nocturno y veas una luz que se mueve de forma extraña, que gira y acelera en ángulos imposibles, no pienses automáticamente en invasores de otra galaxia. Piensa que tal vez, solo tal vez, es el eco del motor de Humberto. Piensa en el ingenio que nace de la necesidad, en la chispa que surge en los lugares más oscuros. Porque la verdadera tragedia no es que estemos solos en el universo. La tragedia es que ya tuvimos las alas para ir a buscar compañía y nos las cortaron por miedo. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado oculto de la historia. Si esta narración encendió algo en ti, si te hizo cuestionar los límites de lo posible, entonces el motor de Humberto sigue girando en alguna parte. No olvides suscribirte, darle like y compartir para que estas historias no se pierdan en el olvido como los planos de aquel taller. Soy Tu Nombre y esto fue Industria Olvidada. Hasta la próxima, amigos, y sigan mirando hacia arriba.